Bueno, ¿cómo están? Los saludo nuevamente para iniciar el desarrollo de, en realidad, dos unidades que la vamos a englobar bajo el título de mecánica de los fluidos. Sería la unidad 13, que se refiere a los fluidos en equilibrio o estática de los fluidos, y la unidad 14, que se refiere a la dinámica de los fluidos, o sea, fluidos en equilibrio, fluidos estáticos y fluidos en movimiento. Bueno, el contenido de cada una de las unidades ustedes la pueden ver en esta placa. Para comenzar, ¿no es cierto? Debemos hacer un recordatorio de los estados en que se presenta la materia. ¿Sí? Recordemos entonces que tenemos el estado sólido. Los sólidos son el estado, digamos, en que la forma y volumen propio de la materia es propio de los sólidos, y ante la aplicación de una fuerza externa se pueden mover, se pueden deformar e incluso fracturar. O sea, los átomos están, digamos, en movimiento, pero alrededor de una posición de equilibrio, ¿no es cierto?, que le da el aspecto, o sea, que hace que ese estado de la materia tenga una forma y volumen propio. En el caso de los fluidos, al cual englobamos con ese calificativo a los líquidos y a los gases. En este caso, digamos, los líquidos se adaptan a la forma del recipiente que lo contienen, ¿cierto? Y ante la aplicación de una fuerza externa puede ocurrir que fluya, ¿sí? Seguro que va a fluir, y también que la superficie se pueda deformar, ¿sí? Según de la forma como se aplica esa fuerza, ¿sí? Puede ser una fuerza perpendicular al flujo, puede ser una fuerza tangencial. Entonces, según la forma en cómo actúa la fuerza sobre ese fluido, se va a mover o se va a deformar. Las características de cada fase, ¿cierto?, son determinadas por la magnitud de la fuerza que interactúan entre las moléculas, las que a su vez dependen de la separación de ellas. Recordemos entonces que en los sólidos las moléculas están, el distanciamiento entre moléculas es el mínimo, ¿no es cierto? El mínimo que puede existir digamos, en lo que requiere la configuración de un estado de la materia, ¿sí? Y depende también de la separación de ella. Si la separación es muy pequeña, ¿sí?, semejante a las dimensiones de una molécula, tenemos el estado sólido, ¿sí? Como dijimos recién, los átomos, ¿sí?, en el estado sólido, la separación de esos átomos o moléculas son tan pequeños que conforman ese estado de la materia. No tienen mayor libertad de movimiento. Entonces, en el sólido, las fuerzas entre las moléculas vecinas son grandes, las fuerzas, y la sustancia tomará formas determinadas y va a tener un volumen propio, ¿sí?, formando redes cristalinas. En otros casos hay formas que no están tanto bien definidas, las llamamos formas amorfas, y que se pueden deformar o fracturar por la aplicación de una fuerza. Si ahora, por ejemplo, la separación entre moléculas es pequeña, pero sin embargo mayor a las dimensiones de la molécula, pasamos al estado líquido, ¿sí? En el estado líquido se asume que los líquidos ideales, ¿sí?, no se comprimen, ¿sí? Se tiene una densidad constante y son perfectamente elásticos. Si se van a adaptar a la forma del recipiente que lo contiene. Y si se aplica una fuerza, se pueden deformar, si se aplica una fuerza tangencial, o si se aplica una fuerza perpendicular, ¿no es cierto?, pueden fluir, ¿sí?, o ejercer presión sobre el recipiente que lo contiene. Si la separación entonces ahora es suficientemente grande de tal manera que las moléculas tienen una libertad aleatoria
es decir, una libertad para moverse mucho mayor que en el caso de los líquidos y que los sólidos, estamos en la presencia del estado gaseoso. ¿Sí? En el gas son fácilmente compresibles y cambian de forma, ¿sí? Lo pueden cambiar de forma. En cambio, en los líquidos, el líquido se adapta a la forma del recipiente que los contiene, y en el caso del gas, sí, también se adapta a la forma del recipiente que los contiene, pero pueden cambiar de forma. ¿Sí? Ocupa el volumen del recipiente que lo contiene, también en el mismo caso que los líquidos, pero ocupan la totalidad del recipiente que lo contiene. ¿A qué llamamos, en general, a qué le llamamos fluido? ¿Sí? Le llamamos fluido, existe un conjunto de partículas tales que se mantienen unidas por fuerzas cohesivas débiles. Cohesivas porque el término se refiere a que se trata entre partículas, entre átomos o entre moléculas, ¿sí? Y la fuerza, y hay se mantienen unidas también con el recipiente que los contiene a partir de fuerza adhesiva, o sea, que tiene que ver con la forma en cómo se adhieren con el otro material que los contiene. El término engloba entonces los líquidos, tanto los líquidos como los gases. Entonces la acción, como dijimos, de una fuerza puede cambiar la forma de un fluido, modificando la posición relativa de los moléculas, más aún en el de los gases que en el de los líquidos. Entonces, como se puede modificar esa posición relativa, puede provocar lo que se llama fluidez, ¿sí? Que es una medida de la capacidad del líquido a fluir, que va a depender de otras propiedades que vamos a ver luego un poquito más adelante. Los líquidos entonces toman la forma del recipiente que los contiene y mantienen su propio volumen, ¿sí? Mientras que los gases, como decíamos recién, carecen tanto de volumen como de forma propia. O sea, directamente, si tengo un cilindro, un recipiente de forma cilíndrica y contiene un gas, bueno, el gas va a ocupar todo el volumen del cilindro y va a depender de la forma del cilindro, si es grande, pequeño. En cambio, si tengo un líquido en ese mismo cilindro, bueno, las moléculas se van a acomodar de tal manera que va a ocupar una determinada parte del volumen, adaptándose a esa parte del volumen del recipiente que lo contiene. Las moléculas que no cohesionadas, ¿sí?, se deslizan en los líquidos y se mueven con libertad en los gases. Los fluidos están deformados por los líquidos y los gases, conformados, perdón, por los líquidos y los gases, siendo los segundos mucho menos viscosos y casi le podemos decir que podemos considerar como fluidos ideales. ¿Sí? La viscosidad es una propiedad propia del estado de la materia, que tiene que ver con la facilidad con que se deforma frente a la acción de un esfuerzo de corte, ¿sí? Y la viscosidad es una medida de la dificultad de un fluido a fluir. O sea, en cierta medida sería como la inversa de la fluidez. Entonces, todos los fluidos son compresibles hasta un cierto grado, más aún los gases. Entonces, sin embargo, los líquidos son altamente incompresibles a diferencia de los gases, que sí son muy compresibles. Sin embargo, la compresibilidad no diferencia tanto a los fluidos de los sólidos, ya que la compresibilidad de los sólidos es casi similar a la de los líquidos. Bueno, entonces, lo que nos compete ahora a nosotros es estudiar la mecánica de los fluidos. Como dijimos, se conforma de dos partes, de la estática de los fluidos y de la dinámica de los fluidos. Entonces, la mecánica de los fluidos es parte de la física que se ocupa de la acción de los fluidos en reposo o en movimiento, así como las aplicaciones y mecanismos
que pudiesen tener en la ingeniería. Las aplicaciones, por ejemplo, que pueden tener lugar en la aeronáutica, ingeniería química, civil, industrial, meteorológica, construcciones navales, oceanografía, por ejemplo. Puede dividirse entonces, la podemos dividir en dos campos, como era la dinámica de los fluidos o hidrodinámica, o sea que ya se apropió el prefijo hidro como si considerásemos que todos los fluidos fuesen, se tratase de agua. Bueno, por eso se adoptó, se acuñó este término para todo tipo de fluido, no solamente para el agua, porque el prefijo hidro lo asociamos con el agua. Pero en general, entonces la hidrodinámica trata de los fluidos en movimiento. ¿Qué podemos decir entonces fluidodinámica? Sería un término más abarcativo. Y la estática de los fluidos o hidrostática, que se ocupa de los fluidos que están en reposo. Entonces, la definición, entonces el resumen, mecánica de los fluidos, la podemos dividir en dinámica de los fluidos y estática de los fluidos. Dijimos que tenemos que tener en el estudio, tenemos que tener en cuenta ciertas constantes físicas, ¿sí?, que son cuantificables y en condiciones experimentables que son bien definidas. O sea, necesitamos conocer al menos el concepto de qué se trata. A su vez, por ejemplo, que en realidad, en este caso, presión, temperatura, puede seguir una función con respecto a alguna variable experimental. Alguna de estas constantes físicas pueden variar o pueden cambiar según las condiciones de presión y temperatura, ¿sí? Como sé, por ejemplo, qué constante vamos a estudiar. Hay muchas constantes, ¿sí?, propias de cada fluido, pero sobre la que vamos a centrar la atención es en estas que están puestas acá en rojo, como son la densidad, viscosidad, tensión superficial, y otras son, por ejemplo, puntos de índice de refracción, puntos de fusión, puntos de ebullición, etcétera. Pero en esta parte que nos toca, la más utilizada, la que debemos saber cómo es su variación con respecto a la presión, temperatura, son estas dos. Bueno, los conceptos que son importantes, que debemos recordar, como dijimos, que lo que es la densidad es el cociente entre la masa y el volumen de la sustancia, es decir, puestos en forma de una ecuación. Recordemos, densidad con la letra griega delta, es masa sobre volumen, ¿sí?, y el peso específico, ¿sí?, es el cociente entre el peso y el volumen de una sustancia. Lo indicamos con la letra griega ρ, que es acá m por g, es el peso dividido el volumen, que no es otra cosa. Si relacionamos con la densidad, entonces el peso específico va a ser igual a la densidad por la aceleración de la gravedad. Y la densidad relativa, como su nombre lo indica, es el cociente entre la masa de la sustancia y la masa de un volumen igual de agua. O sea, hacemos referencia a la densidad de otro líquido. Si estamos hablando de un líquido, se refiere al agua, ¿sí? Entonces sería, si hacemos el cociente, me va a quedar que la densidad relativa está en términos de la masa de la sustancia respecto a la masa del agua. O bien, de esta otra manera, dado que podemos trabajar con volúmenes iguales o volúmenes distintos. Entonces, el otro término importante es conocer qué es lo que es la presión. La presión, por ejemplo, si acá en este cilindro tenemos simbolizado un elemento de fluido y sobre el cual se ejerce una fuerza, que acá la vemos que no es perpendicular en este caso a la superficie de este cilindro en la base, sino que tiene una cierta inclinación, ¿sí?, una cierta inclinación alfa con respecto a la vertical, ¿sí? Y tenemos la componente perpendicular o la normal al área, ¿sí?, de aplicación de esa presión, ¿sí?, sería el ángulo alfa, y tenemos una componente
que sería una componente tangencial. Lo que nos interesa a nosotros es aquella componente de la fuerza aplicada sobre esta superficie A es la componente perpendicular. Recordemos que la presión es la fuerza perpendicular dividido en el área. En este caso, la fuerza perpendicular, la componente sería el módulo de la fuerza F por el coseno que forma con esta perpendicular, dividido en el área. Las medidas de la presión tienen distintas unidades. En el sistema internacional tenemos el pascal. El pascal es newton sobre metro cuadrado, dado que la fuerza la expresamos en newton y el área en metro cuadrado, por lo tanto a esa unidad la llamamos pascal. Después las otras unidades que surgen, ¿sí? Como consecuencia de cambio de unidad y de alguna experimentación. Por ejemplo, otra unidad que se usa, incluso está contemplado en el Sistema Internacional de Medidas, es el bar, ¿sí? Ya no se usa atmósfera, sino que se usa bar, y el bar es igual a 10 a la quinta pascal. Y acá observemos la atmósfera en su relación con el pascal, y en otro caso también con el bar, ¿sí? Es un poco mayor, ¿sí? Es 101,325 kilopascal, y así sucesivamente, ¿sí? La tenemos expresada en milímetros de mercurio, en pulgadas de mercurio, en atmósfera, y en torr, ¿sí? Entonces acá vemos que un bar es un poco menor que la presión atmosférica normal, ¿sí? Es 0,9869. Bueno, sin embargo, la comunidad científica, cuando uno hace referencia a un estado dado de referencia, establece que para la presión, el valor de la presión para ese estado de referencia es el bar, pero nosotros tomamos como aproximadamente una atmósfera. Por ejemplo, si queremos hacer un cambio de unidades, bueno, ya procedemos como ustedes ya saben, vamos haciendo un encadenamiento de productos con relaciones que son unitarias, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero pasar pascal, quiero expresarlo en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí, ¿cuál es el equivalente, no es cierto? Entonces yo parto de la definición de pascal, que es newton sobre metro cuadrado, y a partir de ahí voy encadenando productos con factores que son una relación cada factor es una relación de medidas o de equivalentes unitarios. Entonces se hacen de tal manera que yo puedo ir colocando cada factor e ir simplificando aquellas unidades que como consecuencia de ello se puedan simplificar y para obtener el valor que corresponde. Bueno, esta ejercitación ya la hicimos muchas veces en unidades anteriores, así que para ustedes esto ya les debe ser familiar. Entonces, haciendo un cuadro o un mapa conceptual de lo que vamos a ver en lo que sigue, decimos entonces que la mecánica de los fluidos la dividimos en la hidrostática, ¿sí? Y en hidrodinámica. En la hidrostática estudiamos los fluidos de reposo y en la hidrodinámica los fluidos de movimiento. En cuanto a los fluidos que están en reposo, lo que vamos a ver principalmente es el principio de Pascal y luego el principio de Arquímedes. Vamos a tratar lo que corresponde a esta parte, a este tiempo de grabación, vamos a tratar de ver todo lo que corresponde a hidrostática y luego en la otra clase vamos a ver la parte de fluidos en movimiento, fundamentalmente, digamos, principios que tienen que ver con conceptos que tienen que ver con el principio de conservación de la masa y de la energía, ¿sí? Y que tienen que ver con las características del flujo y del tipo de flujo. Bueno, empezando entonces, decimos que un fluido, cuando está contenido en un recipiente, ejerce presión en todas las direcciones y sentidos. Acá lo vemos, ¿sí? Siempre perpendicular y tenemos un elemento de fluido que tenemos acá como un prisma triangular, cómo es el efecto, cómo se observa que la presión siempre es perpendicular a cada una de las caras.
La fuerza debida a la presión de un fluido es siempre perpendicular, como decíamos, como se observa, y una prueba de eso es que si tenemos un fluido que está contenido en un recipiente cilíndrico, como se observa en la figura, y de pronto se, se abren, se practican aberturas en distintos puntos de ese cilindro, se observa que por efecto de la presión, por ese punto, el fluido va a tender a escapar. ¿Sí? En este otro cilindro observamos, por ejemplo, si tenemos un cuerpo, ¿sí?, que está sumergido en ese cilindro conteniendo un fluido, ¿sí?, o podemos considerar que ese elemento de fluido, ese cubo que vemos ahí puede ser al mismo tiempo un mismo elemento de fluido. O sea, lo idealizamos, ¿sí?, le damos una forma de este cubo, ¿sí?, que sería lo mismo. Entonces vemos que la presión que se ejerce siempre es perpendicular a cada una de las caras. ¿Sí? Dice, la presión sobre un lado debe ser igual a la presión del lado opuesto. Si acá observamos cómo son las presiones, cada lado opuesto de ese cubo. Si hay una fuerza neta sobre el cubo, entonces ya no va a estar en equilibrio. Una fuerza paralela, por la tercera ley de Newton, va a hacer que fluya. ¿Sí? Una fuerza, acá observamos la fuerza perpendicular, en este caso al fluido, bueno, está contenida por hay un principio de acción y reacción. Pero en este caso, el fluido, si no hubiese habido acá la base, ¿sí?, hay una fuerza, ¿no es cierto?, que es paralela, que va a producir el movimiento de ese fluido. Entonces, como tal, observamos también que la variación de la presión de los fluidos, tanto compresibles como incompresibles, ¿sí?, varía, ¿sí?, con la altura. ¿Sí? Como lo vemos acá, más o menos el mismo dibujo de la expresión anterior, y si aislamos ese elemento de fluido, particularizamos el análisis y hacemos referencia en un eje de coordenadas tridimensional, vemos que tenemos un cubo o un prisma de las dimensiones de X, de Y y de Z, un elemento de volumen de B, y la acción de cada una de las fuerzas, digamos que la podemos traducir como presión si dividimos esa fuerza en el área de aplicación. Entonces tenemos en todos los sentidos cómo se aplica la fuerza perpendicular al área. De tal manera, ¿no es cierto?, que si tenemos el peso de ese elemento, ¿sí?, va a estar dado por la densidad, por la aceleración de la gravedad y por el volumen de ese elemento, el volumen que sería de X, de Y y de Z. Sería el peso de ese elemento que está sumergido en el seno del líquido, o bien algún elemento propio que hayamos aislado imaginariamente del fluido. ¿Sí? Entonces, y vamos a tener una presión tanto en la cara superior como en la cara inferior, o bien una fuerza, ¿es cierto?, que la podemos traducir o poner su equivalente en términos de la presión. O sea, en la parte de abajo vamos a tener la presión por el área de X, ¿sí?, y de Z. ¿Sí? Bueno, y en la otra, volvamos un poquito ahí, y en la cara superior tenemos si hay un incremento de presión más de P por la misma área. Entonces, en función de esto vamos a determinar o vamos a demostrar el teorema general de la hidrostática. Entonces consideremos ese cilindro de recién, en el cual consideramos un elemento de volumen, ¿sí? En esta forma es una porción de un cilindro, ¿sí?, de área de pasaje, o sección A, que tiene un peso diferencial, es un dW, dado que consideramos un elemento diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, como dijimos, ese elemento sufre una fuerza de abajo hacia arriba, la fuerza inferior, que es igual al producto de la presión por el área. Y de la misma manera sería la fuerza debida a la presión en el lado inferior, ¿sí? Y de la misma manera,
en la cara superior va a estar dado por este producto, la presión más el diferencial de P por el área. Sería la fuerza debida a la presión en el lado superior. Si hacemos, por ejemplo, tenemos acá el diagrama de un cuerpo libre, hacemos la sumatoria de todas las fuerzas que se ejercen sobre ese elemento de volumen, ¿sí? Entonces, del lado inferior, la fuerza sería ascendente, recordemos, entonces consideramos positivo hacia arriba, va a ser a P por A menos la fuerza descendente, ¿no es cierto?, del elemento que está en la cara superior, menos P más de P por el área, y menos el peso de ese elemento de fluido. Si consideramos que está en equilibrio, entonces va a ser igual a 0. Entonces, acá tenemos la descripción, la fuerza debida a la presión en el lado inferior, la presión debida al lado superior y el peso del elemento de fluido. Si desarrollamos, se cancelan, y por otro lado, ¿sí? el peso de ese elemento de volumen va a ser igual a la masa por el elemento, el diferencial de masa por la aceleración de la gravedad. Recordemos que la masa es densidad por volumen, entonces, desarrollamos, ¿sí? Y me queda que el peso está en función de la densidad por la aceleración de la gravedad por el área por DI. Esta área por DI es un elemento de volumen, ¿sí? Bueno, pero lo podemos expresar de la otra manera, ¿sí? O sea, digamos así, el peso sería igual a la diferencial de P por A. ¿Sí? Entonces se cancelan esa área, entonces podemos decir que hay una variación de la presión con la altura dentro del fluido. Esa sería como la expresión de cómo varía la presión con respecto a la altura. Fíjense que acá hay un signo negativo, y ese signo negativo me está diciendo que indica que la presión decrece con la altura, o sea que a medida que yo asciendo, ¿sí? La presión va a disminuir, y a medida que, digamos, me voy yendo hacia el fondo, la presión va a aumentar, ¿sí? O sea, si tomo como referencia acá, la presión va a ser máxima, entonces a medida que me voy acercando a la superficie, la presión va a ir disminuyendo, ¿sí? Eso significa el signo menos. Entonces, si queremos saber, por ejemplo, ya que tenemos la expresión, si queremos saber la presión entre dos puntos, lo que corresponde hacer es, a partir de esta ecuación, hacemos la separación de variables y podemos hacer la integral, ¿sí? La integral, ¿sí? Que me indica cómo va a ser, cómo varía la presión de un estado inferior, P1, que le llamamos, un estado no inferior, sino un determinado estado P1 a un determinado estado P2, ¿sí? Y lo mismo, a la distancia, a la profundidad I1 tengo la presión P1 y a la profundidad I2 tengo la presión P2. Recordando las técnicas de integración, ¿cómo se hace? Bueno, y el cálculo resulta sencillo. Entonces, nuevamente, hacemos el análisis que teníamos recién, el elemento de volumen de peso dW, que recibe una fuerza de abajo, hacia arriba, y a su vez en la cara superior tenemos una fuerza superior, está dada por esta expresión. Tomamos como referencia la base de este cilindro, ¿sí? Para el cual I igual a 0, y consideramos, por ejemplo, cuál será la presión acá, en este punto, que estaría más o menos coincidiendo con la base de la cara inferior de ese elemento de volumen, ¿sí? Le llamamos I1, ¿sí? Y podemos tener un punto I2, ¿sí? Como ser, por ejemplo, la superficie de ese fluido, ¿sí? Una altura I2. Trazamos acá el punto y, digamos, y en qué nivel lo estamos tomando. Entonces, lo que tenemos que hacer, una vez determinados esos límites, es desarrollar esta integral, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro. Entonces, la
La diferencia en la integral de dp va a ser la P2 menos P1 ya desarrollado con sus respectivos límites, y acá lo mismo, ¿sí? Observamos, pero fíjense, si nosotros para simplificar un poco decimos, esto me queda este término I2 menos I1, la diferencia de I2 menos I1 le podemos, ¿sí? Le podemos llamar H, ¿sí? Ustedes observan la flecha, que cuando yo quiero determinar digamos, el segmento de estas longitudes, cuando quiero determinar un valor absoluto, ¿sí? Un valor, le pongo la doble flecha. En cambio, en este caso, le pongo una flecha y estoy, digamos, indicando el sentido desde donde lo tomo hacia dónde, ¿sí? Es importante eso, ¿sí? Para no cometer errores cuando se vaya a hacer la integración. Entonces, si llamamos, como decíamos acá, a la diferencia I2 menos 1 le llamamos H, me queda en este sentido, ¿sí? Entonces, si queremos reordenar un poquito, si llamamos, por ejemplo, supongamos que P2, supongamos que la superficie de ese fluido está a la presión P sub 0. Generalmente, con el subíndice 0, le asignamos el valor, el nombre para hacer referencia a la presión atmosférica del momento, ¿sí? A la presión atmosférica local, que no necesariamente tiene que ser 760 milímetros de mercurio, ¿sí? O una atmósfera, como ustedes quieran llamarla. Y P1, digamos, es el punto situado a una determinada distancia, en este caso, y uno desde el fondo, ¿sí? Entonces, si ordenamos, me queda que P es igual a P0 más la densidad por el G por H, ¿sí? Es como que si nosotros, esta sería la presión atmosférica y la densidad por G por H sería lo que nosotros llamamos la presión hidrostática, que sería si nosotros proyectásemos este cilindro hacia la superficie, tendríamos una columna cilíndrica. Acá una columna cilíndrica que sería dada por ese fluido, densidad por G y por H. Eso se llama presión hidrostática, ¿sí? O sea que en realidad la presión va a depender solamente de la densidad del fluido, ¿no es cierto? Y la altura que estemos considerando en particular, ¿sí? Nos da entonces la presión ejercida por el líquido a una profundidad hecha más la presión atmosférica que hay en ese momento, ¿sí? Pero esta parte de sumando se le llama presión hidrostática, haciendo referencia al peso de esa columna hidrostática que queda hacia arriba, digamos, ¿sí? Entonces, como consecuencia de esto, sí, pues nosotros tenemos lo que seguramente ustedes en el secundario han visto, que es lo que es la paradoja hidrostática. Y en este caso, que son vasos comunicantes. Ustedes observan que tenemos este dispositivo, ¿sí? De tubos que tienen distinta forma y todos están abiertos a la atmósfera, ¿sí? Ustedes pueden pensar que uno, por ser más ancho o tener distinta forma, ¿sí? Pueden tener distinta presión. No, pero al estar abierto a la atmósfera, todos van a tomar la misma altura. Y todo en este punto, en determinada profundidad, ¿sí? Que es común para todas las partes de este dispositivo, para la espiral, para este tubo que tiene una doble burbuja y este tubo que está inclinado, va a tener todo a la misma presión y todo está a la misma altura. Esos serían los vasos comunicantes. Si aplicamos para cada uno de ellos la ecuación que acabamos de encontrar en la transparencia anterior, para el caso A voy a tener la presión atmosférica que está acá, más la presión hidrostática de esta columna de líquido, ¿sí? Entonces ahí está. Para esta otra, de la misma manera, para la B, para la C y para la D, ¿sí? Entonces, como decíamos, entonces la presión hidrostática es la presión causada por el peso de esa columna de altura H de un fluido de densidad delta, ¿sí? La presión hidrostática. Entonces, se observa que la presión en cada uno de sus puntos, porque están a la misma altura,
va a ser igual, tiene la misma presión, no obstante de que la conformación de cada uno de esos tubos es distinta, ¿sí? No tiene nada que ver con eso. Bueno, entonces, como vemos, hacemos la simplificación correspondiente y me queda que toda la altura al cual va a llegar ese líquido va a ser la misma en las cuatro secciones. ¿Sí? La línea, digamos, horizontal que vemos acá, en el cual tengo infinitos puntos, sucesivos puntos, y en particular si consideramos este punto A, B y C, esa sería una línea isobárica. ¿Qué significa isobárica? Que es de igual presión. O sea que yo puedo tomar, para facilitar a veces los cálculos, puedo tomar una línea que sea isobárica, que sea común, para facilitar el cálculo. De esta manera, en ese punto, la presión va a ser igual para todos, ¿sí? Siempre que se trate del mismo fluido. Entonces, las presiones en un fluido, si vemos acá, ya en real cómo está construido, el mismo dispositivo anterior, observamos acá un líquido de color rojo, ¿sí? ¿Cómo sería? Un fluido que está en condiciones estáticas, ¿sí? En cual no se mueve, ¿sí? No hay ningún esfuerzo o acción de una fuerza que pudiese provocar el movimiento de ese fluido. En cambio acá tenemos otro dispositivo que vamos a ver más adelante, que yo le adelanto el nombre, este es un tubo de Venturi, ¿sí? En el cual se observa acá una sección cilíndrica donde se hace un estrechamiento, ¿sí? Y acá otra sección que aumenta de sección, otro tramo de distinta sección, y en el cual hemos conectado estos tubos. Entonces, ustedes observen el nivel de cómo va variando el líquido de este indicador. ¿Por qué? Porque por este otro tubo, esta otra cañería, circula, supongamos, aire, ¿sí? Entonces acá, como hay distintas secciones, acá tengo una sección, acá tengo otra sección, es distinto. Entonces, ¿cómo sé que es distinto? Bueno, porque acá la altura de este líquido indicador es distinta, ¿sí? Entonces acá vemos que el fluido indicador está más bajo que acá. Significa que si esto está más bajo, que hay una mayor presión en esta parte. Y acá, fíjense, y en este otro hay mayor presión aún todavía que en este caso, pero menor que este, ¿sí? Entonces eso nos está indicando que hay un fluido en movimiento. Si en algún momento cortamos acá, de alguna manera, o dejamos de hacer pasar el fluido por acá, las tres ramas van a volver a la misma altura. Con lo cual quiere decir que acá tenemos una aplicación también de emplear algún fluido para medir las condiciones de flujo en algún tramo de un sistema conductor de fluidos, ¿sí? Bueno, este sería fluido en movimiento. Líquidos, por ejemplo, tenemos líquidos, tenemos líquidos que no se mezclan, lo tenemos en un tubo en U. Por ejemplo, tenemos un tubito en U y colocamos agua y queroseno, o podemos poner agua y aceite, agua, mercurio, cualquier tipo de fluido que no sea admisible, que no se mezclen, o sea, que formen en el contacto con ellos, formen una línea que me separe fase, una interfase, ¿sí? Entonces acá tenemos dos líquidos distintos, el líquido A y el líquido B, ¿sí? Observemos que si hubiéramos tenido solamente el líquido B solo, entonces la que forma la parte amarilla esta tenía todo al mismo nivel. Lo mismo sería para el rojo. Pero en este caso, como los dos fluidos no se mezclan, hay un desbalance o hay una diferencia de altura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para resolver el problema, nosotros nos tenemos que trazar un punto, el punto más bajo, ¿no es cierto?, el punto común donde estén en contacto los dos líquidos. Esa sería mi línea isobárica. Entonces yo tengo estos dos puntos, tanto este azul como este otro azul, van a ser puntos de igual presión. Entonces a partir de ahí observo qué tengo a la derecha y observo qué tengo a la izquierda.
A la derecha, ¿qué tengo? Tengo el fluido A y la presión atmosférica. Perdón, a la izquierda. Tengo el fluido A y la presión atmosférica. Y a la derecha tengo el fluido B y la presión atmosférica. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, en este caso, bueno, le llamo H1 a la altura del líquido A, ¿sí? Y H2 a la del líquido B. Y acá, como le he indicado, siempre tiene que tomar una referencia que la estoy indicando con este triangulito, ¿sí? Este triangulito me está indicando que a partir de ahí tomo la referencia. Entonces, en esta rama, ¿qué tengo? Tengo una presión en este punto 1, va a ser igual a la presión atmosférica que ejerce sobre la superficie de ese fluido, más la densidad del fluido A por la aceleración de la gravedad y por la altura, la profundidad, o sea, la columna hidrostática de ese fluido. ¿Ah? Y en el lado derecho hago de la misma manera, o sea, ¿cuál es la presión? En el punto 2, va a ser la presión atmosférica más la densidad de B por G y por H2. Como esos dos puntos están sobre una línea isobárica, ¿qué puedo hacer? Igualar estos dos, P1 igual a P2. ¿Sí? Esta es la misma profundidad. Entonces, si yo igualo estas dos ecuaciones. Operando, ¿qué es lo que tengo común acá? La presión se va a simplificar, la presión atmosférica, se simplificaría G y me va a quedar solamente una relación entre densidades y alturas y profundidades que ocupan esos fluidos. Me queda esa relación. ¿Sí? O sea, fíjense que es un producto cruzado, sería ese H2 por la densidad del fluido B y H1 por la densidad del fluido A. Fíjense si lo quieren ver más fácil, para no tener que hacer todo esto, ¿cómo se puede decir? O sea que en una línea de igual presión yo puedo relacionar ambos fluidos a través de esta ecuación. H1 por la densidad de A y H2 por la densidad de B. Sencillo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los conceptos generales que habíamos visto de presión? Habíamos visto que cociente entre la fuerza ejercida y el área sobre la cual se aplica esa fuerza. Entonces definimos una presión absoluta que en relación al vacío, o sea, vamos a tomar una referencia a la cual consideramos el vacío absoluto, donde no existe presión alguna, para poder definir todas las otras formas que se les da a la presión respecto a ese sistema de referencia. Entonces definimos un indicador de presión en relación con la presión también barométrica local o ambiente, ¿sí? Que va a depender del lugar donde estemos. Después tenemos la presión diferencial. Cualquier presión se le dice diferencial, que es la diferencia entre los valores de presión de dos fluidos, ¿sí? En el sistema internacional, como dijimos, la presión se mide en Pascal, que es Newton sobre metro cuadrado, y recordemos que un bar es 10 a la quinta Pascal. Después, si queremos hacer las conversiones pertinentes, según la medida que tiene o que se nos da en algún tipo de problema, bueno, tendremos que tener pronto en nuestra memoria cuáles son las equivalencias entre las distintas unidades. ¿Cómo se hace para medir la presión atmosférica? Entonces, la presión atmosférica, en honor a Torricelli, ¿sí? ¿Qué hizo Torricelli? Llenó un tubo de aproximadamente un metro, lo llenó con mercurio, ¿sí? Lo llenó con mercurio, y luego lo tapó al tubo, lo invirtió y lo introdujo en una cubeta con mercurio, ¿sí? Estamos diciendo que en realidad manipular el mercurio es una sustancia tóxica. Es en términos para poder explicarlo, pero hay que tomar las precauciones. Acá, como vemos, observamos que el operador tiene puesto guantes, ¿sí? Entonces no es cuestión de hacerlo así nomás, ¿sí? Entonces, invierte y lo vuelca en una cubeta que tiene mercurio. Fijémonos cómo la superficie de contacto, cómo es el ángulo de contacto del mercurio con el recipiente que lo contiene. Fíjense que se trata del mercurio que tiene
alta tensión superficial, ¿no es cierto? Entonces forma este tipo de figura o de perfil con respecto de su contacto con el vidrio, por ejemplo, en el caso del material que lo va a contener. Sería acá algo convexo, viéndolo así desde el mercurio. Entonces luego, ¿qué es lo que hizo? Se lo invirtió, ahí es un tubo cerrado. Entonces, ¿qué observó? Que descendió hasta una cierta altura, ¿sí? Descendió, ¿sí? Y se estabilizó, supongamos. Acá hay un vacío porque está completamente lleno, no hay nada, y no se le dejó entrar nada de aire, por ejemplo. ¿Qué observó Torricelli? Que la altura que llegó a esa columna de mercurio era de 760 milímetros de mercurio. Entonces a ese valor le dio de llamarle la presión de una atmósfera, ¿sí? La diferencia en este punto va a ser la misma, va a ser como acá no hay nada, es vacío, ¿no es cierto? Directamente la presión que me representa, ¿sí? La presión es la columna hidrostática, dado que la presión acá esta sería cero, sería esta presión de vacío más la columna hidrostática. Pero como la presión del vacío es cero, entonces directamente me queda que la presión atmosférica, ¿sí? Es de 760 milímetros de mercurio. Entonces, como veíamos, P1, ¿sí? P1 es igual a P0, sería la presión atmosférica. Y P2, ¿no es cierto? Decía, en este punto sería P1, y P2 en este sería la columna hidrostática. ¿Sí? Entonces, haciendo el respectivo cálculo, ¿sí? Obtiene que H igual a 760 milímetros de mercurio, y teniendo en cuenta que la densidad del mercurio es 13,6 gramos por centímetro cúbico, o bien 13.600 kilos por metro cúbico, multiplicando por la aceleración de la gravedad y por la altura que logró esa columna de mercurio, haciendo los cálculos correspondientes, vemos que ese producto es 1,013 por 10 a la quinta pascal, y es lo que nosotros llamamos, tenemos como equivalente a la presión atmosférica, en términos de presión atmosférica, así si expresamos la atmósfera, y si expresamos en milímetros de mercurio, será 760 milímetros de mercurio. Serían las unidades. Para medir la presión, para hacer medidas de presión, podemos basarnos en el hecho de que la diferencia de presión es proporcional a la profundidad de un líquido para la medida de esas variaciones de presión y de esa misma, ¿sí? Entonces, hablamos, por ejemplo, para medir la presión atmosférica, como decíamos recién, tenemos, sería ya el resultado de lo que vimos en la transparencia anterior, ¿sí? Y si queremos medir la presión de un fluido, ¿sí? Supongamos de un gas, ¿sí? Que esté contenido en este recipiente, ¿sí? ¿Qué va a hacer? A haber mayor presión que la atmosférica, entonces esto empuja de este lado de la rama y hace subir la columna mercurial. Si no hubiera habido nada, no hubiera estado conectado a este recipiente de presión, bueno, estos dos meniscos van a estar a la misma altura, ¿sí? Porque las dos van a estar abiertas a la presión atmosférica. Al existir una presión en este elemento, en este recipiente de presión, entonces, ¿qué decimos? Si yo me paro acá en el punto más bajo, ¿qué voy a decir? Que la presión que quiero medir, la que mido va a ser igual a la presión atmosférica más esta presión hidrostática dada por esta columna de mercurio, ¿sí? Pues una de las ramas de luz está abierta a la atmósfera, por lo tanto la presión atmosférica, y el otro extremo lo ponemos acá para medir la presión, qué presión tiene ese fluido que está contenido ahí. Eso le llamamos presión. La diferencia que hablábamos acá recién le llamábamos presión manométrica, ¿sí? Llamamos presión a esta diferencia. La presión que hay en el fluido, o sea, en el recipiente de presión, menos la presión atmosférica, va a ser igual directamente a la presión indicada por esta columna o a esta presión hidrostática dada por esta altura de fluido, ¿sí? O sea que directamente
La presión manométrica va a estar dada por esta columna de líquido, en este caso mercurio, ¿sí? Densidad por G y por H, ¿sí? Y llamamos otro término la presión absoluta. La presión absoluta, ¿sí?, va a ser igual a la presión, o sea, si pasamos este término, lo pasamos al otro miembro, a ese término le llamamos presión absoluta. De acá, esto es presión absoluta y esto es presión manométrica. Bien. Entonces, ¿qué se ha hecho? Para aclarar esto, bueno, primero vemos entonces cómo se hace, cómo hacemos para medir. Tenemos distintos dispositivos. Este que tenemos acá a la derecha es un esquema de lo que es un barómetro de Fortin. El barómetro de Fortin tiene un pie donde acá tiene esta referencia que toca una superficie de mercurio, ¿sí? Cuando se iguala, cuando esta punta toca ahí, ese punto, ya tenemos la presión atmosférica y hacemos la medida en una escala, ¿sí? De esa manera podemos medir la presión atmosférica. La referencia sería acá la punta de este indicador tocando, ¿no es cierto?, en la superficie del mercurio. Cuando toca, esto se desliza esta escala y se lee la presión atmosférica. Ese sería para medir, es un barómetro, mide la presión barométrica, ¿sí?, o presión atmosférica. Obviamente acá está dada, hay un vacío, y justamente la presión atmosférica va a estar dada por la altura de esa columna mercurial. En cambio, por ejemplo, puede tener un manómetro de tubo cerrado. Acá tengo un recipiente de presión, vemos como hay un desplazamiento hacia la derecha de la columna. Entonces podemos simbolizar de que la presión acá en este lado del recipiente de color azul es mayor. Acá tenemos un tubo cerrado, hay un vacío ahí también, ¿sí? Entonces, si yo me parase acá, en ese punto que es el más bajo, yo tendría la presión de ese tubo tiene que ser igual a ¿qué? A la columna de mercurio, más este vacío que hay. Pero como este vacío la presión es cero, directamente me queda que va a ser la densidad por G por el delta de H. En cambio acá que está abierto, ¿sí?, ya voy a tener la presión atmosférica más la presión de esa columna de líquido medidor de presión. Ya me queda, ese sería delta de H, presión atmosférica, y me queda de la siguiente manera. O sea, con esto yo puedo estar midiendo. Esta sería, ¿qué sería esta? Sería la presión, como decíamos hace rato, la presión absoluta, y el término sería la presión manométrica. ¿Sí? P menos P atmosférica es la presión manométrica. Bueno, así, de esta manera, tenemos tenemos muchos elementos, varios elementos para medir la presión, ¿sí? Uno de ellos es el tubo de Bourdon, ¿sí?, que comunica la variación de un elemento metálico flexible que está asociado a un engranaje, y eso está conectado a una aguja y me indica la variación de presión, ¿sí?, que es el típico que tienen aquellas lugares donde se hace la medición de la presión de los neumáticos de automóviles, ¿sí? Tiene este funcionamiento, y este sería el esquema. Ya, digamos, en el interior está este dispositivo. Entonces el aire entra por acá, ¿sí? Esto hace que, como es flexible, mueve a través de este dispositivo cremallera y engranaje, ¿sí? Hace que esta aguja se mueve y me está indicando el valor de la presión. ¿Cómo lo distribuimos a la presión? Bueno, dijimos, la presión absoluta es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Se mide la presión siempre medimos la presión con respecto al cero absoluto. En cambio, la presión manométrica se define como es una presión relativa a la presión atmosférica. Se presenta una diferencia positiva entre la presión medida y la presión atmosférica. La P menos P atmosférica, si recuerdan.
debe ser convertida a presión absoluta sumándole, ¿sí? Esa presión manométrica la paso a presión absoluta sumando la presión atmosférica actual. ¿Sí? Se mide con respecto a la presión atmosférica como base. ¿Sí? Si tomamos como base a la presión atmosférica ambiente o local. La presión de vacío y la presión medida por debajo de la presión de cualquier presión atmosférica. Y una presión diferencial es una diferencia entre el valor de una presión y el valor de otra, ya que la vamos a tomar como referencia. En el caso de la presión manométrica, ¿sí? Se podría decir que es una medida de la presión diferencial en la cual la presión de referencia es la presión atmosférica. ¿Sí? Por eso decimos P menos P0, P0 P atmosférica. Sería una presión diferencial. Y la presión hidrostática, como dijimos, es la dada por la altura de la columna del líquido medidor de la presión, ¿sí? Se calcula multiplicando la altura de la columna del líquido por la densidad o por la aceleración de la I, no, acá no es O, I por la aceleración de la gravedad o por la gravedad, perdón, está bien puesto, líquido por la densidad o por la gravedad específica, que también se llama así peso específico, ¿sí? Del líquido por la aceleración de la gravedad y por la altura. ¿Cómo hacemos en un esquema la distribución de esa presión? Por ejemplo, nosotros tomamos una línea de referencia a la cual llamamos presión a cero absoluto. Y tenemos esta línea de puntos que vemos acá arriba, llamamos, por ejemplo, la presión P sub 0, llamamos la presión atmosférica estándar, ¿sí? Que, como demostró Torricelli, ¿no es cierto?, que a nivel del mar, ¿sí? La presión es de 760 milímetros de mercurio. Y estas otras cantidades son la forma que tenemos de expresar en otras unidades la presión atmosférica estándar. A partir de ahí yo puedo tener una presión atmosférica local, por ejemplo, que puede ser 720, 740, 750 según el lugar donde estemos. Sería la atmósfera local, ¿sí? Esta es la estándar. Bueno, a partir de allí, bueno, sería la lectura barométrica local. O sea, si ponemos el barómetro acá en la ciudad de San Miguel de Tucumán, bueno, podemos tener 740, supongamos, milímetros de mercurio, sería la lectura barométrica local. Por arriba de la presión atmosférica estándar, ¿sí? Tenemos una presión positiva, ¿sí? Respecto de eso. Y decíamos que la presión absoluta, ¿sí? Sería sería todo este valor. La presión que era la presión atmosférica más la densidad por G por H, que sería la presión hidrostática, ¿sí? A su vez, la presión manométrica, sí, la tomamos con referencia a la presión atmosférica local, ¿sí? Puede ser el caso en algún lugar, supongamos que se toma a nivel del mar, que la presión atmosférica local sea de una atmósfera, entonces serían desde este punto hacia este punto. Siempre la presión manométrica tomamos como referencia a la presión atmosférica local. Por eso la expresión que vimos anteriormente, ¿sí? Presión menos la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, la presión menos la presión atmosférica. La presión a la que medimos menos la presión atmosférica, ¿sí? Y eso me daba esto, densidad por G por H. Eso sería, ahí está, ¿eh? P menos la presión atmosférica local me da densidad por G por I, bueno, I o H. Y tenemos, en lugar de tener una presión positiva, ¿no es cierto?, tenemos una presión en un punto P por debajo de la presión atmosférica, ¿sí? Tenemos una presión negativa o vacío positivo. ¿Por qué? Bueno, porque está arriba del cero, ¿sí? No podemos tener un vacío. Bueno, en ese caso, fijémonos, la presión absoluta, ¿cómo es? Comparándola con esta. O sea, una por arriba de la presión estándar, el punto A, y otra por debajo de la presión estándar o presión atmosférica local por debajo. En ese caso, la presión manométrica, o llamada presión de succión negativa, sería este valor. Bueno. Tenemos ahora el principio de Pascal. Habíamos dicho que un fluido que está contenido en un dado recipiente se adapta a la forma del recipiente que lo contiene, y si se ejerce presión sobre ese fluido, este va a ejercer una presión también en todas direcciones, aplicadas en todos los puntos del líquido que la contiene, ¿sí? En cualquier punto. Supongamos que en un comienzo nosotros tenemos
este globo lleno de fluido y que en algún momento, bueno, tienen tapones, ¿sí? Debe tener tapones en cada uno de esos orificios y que de pronto accionamos este émbolo de tal manera, descendemos hacia abajo, el émbolo de tal manera de aumentar la presión y vamos a observar que el fluido va a salir en todas las direcciones posibles y siempre la dirección del flujo va a ser perpendicular a la pared del recipiente que lo contiene, ¿sí? Siempre sale, en este caso tengo esférico, sale a la misma velocidad, porque la presión se ha transmitido sin variar en todas las direcciones y sentido. Ese sería el principio de funcionamiento de Pascal. Lo mismo acá, por ejemplo, si tenemos un recipiente conteniendo un fluido herméticamente cerrado, tapado, y acá tenemos un tapón, y de pronto tocamos, accionamos una fuerza impulsiva, de tal manera que, bueno, en este caso lo va a destapar al fluido. ¿Sí? En este punto le comento que había visto una película en la cual había que abrir una caja fuerte, ¿sí? Entonces, no había cómo abrirla, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? Se practicó un orificio, se llenó digamos que esta era la puerta de entrada, digamos la puerta de la cerradura, se llenó el contenido de esa caja fuerte, se le llenó de aire y se le dio presión. Entonces era tanto la presión resistía a esta parte digamos de la caja fuerte, pero esta que era la parte más débil y por ahí se abrió la caja fuerte. ¿Sí? Y ese más o menos se aplicó el principio de la hidrostática para proceder a la apertura de ese dispositivo. ¿Sí? El principio de Pascal, entonces, uno de los principios es la aplicación de la prensa hidráulica, que nos sirve, que ustedes habrán visto seguramente cuando habrán ido con el auto al taller, como un dispositivo levanta el auto para poder trabajar con mayor comodidad. Entonces es una aplicación del principio de Pascal, ¿sí? Tenemos una presión en esta rama del dispositivo, una presión 1 aplicada en el área 1 y una presión 2 debido al peso de este vehículo dividido en el área, ¿sí? Pero en ese punto la presión P1 y P2 son iguales. Entonces, aplicando la definición de presión, que es fuerza sobre área, hacemos lo mismo para ambos y obtenemos esta igualdad. F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. ¿Sí? Entonces, vemos acá la fuerza que se aplica para levantar este dado peso, ¿sí? Del peso de un automóvil. Entonces, acá vamos a tener un factor multiplicador. Fíjense que acá A2 es mayor que A1, o sea, este es un factor multiplicador. Entonces, F2 es mayor que F1, ¿sí? Estamos viendo. Entonces, la prensa hidráulica es un dispositivo multiplicador de fuerza, con un factor de multiplicación igual al cociente del área de los pistones, ¿sí? Ese sería el factor multiplicador. Y acá, bueno, la otra aplicación, bueno, acá la repetimos, ¿sí? A la misma. Y la aplicación de los frenos hidráulicos, ¿sí? Acá tenemos un fluido, el receptor, un vaso que contiene el líquido hidráulico, así que va a producir el freno. Y acá en este punto tenemos el pedal. Si acciona este pedal, se aumenta la presión, esto aumenta así, este émbolo, digamos, trata de juntarse y se frena, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve el principio de aplicación del principio de Pascal, valga la redundancia. ¿Sí? Y acá, ¿cómo hace la presión con el tambor? Este sería un freno de disco y este sería un freno de tambor. Es una experiencia hecha para los dos. ¿Eh? Acá esto se mueve hacia el contorno, ¿sí? Se mueve, se aproxima a la pared y frena. Y acá, bueno, lo trata de aprisionar, ¿sí? Este émbolo para acá y este otro lo frena. Y acá hay una presión diametral, ¿sí? en el tambor. Sería la aplicación del principio de Pascal.
Bueno, ahora veamos el principio de Arquímedes. Vamos a ver si llegamos un poquito más de acá al principio de Arquímedes. Supongamos que nosotros tenemos este recipiente que contiene líquido, un líquido cualquiera, supongamos agua, y tenemos lateralmente un rebalse, ¿sí? ¿Por qué tenemos un rebalse? Porque vamos a introducir en él un elemento, digamos, digamos, un cubo de un material X, ¿sí? Entonces, ¿qué va a producir eso? Ese volumen que se introduce en ese fluido va a desalojar un determinado volumen de líquido que se va a derramar por este rebalse, ¿sí? Y lo vamos a recoger en una probeta, por ejemplo, ¿eh? ¿Qué quiere decir? En este caso, que este volumen del líquido que se desplazó por el hecho de haber introducido este cuerpo en el seno del fluido, va a ser del mismo volumen, ¿sí? Sin importar la forma de este cuerpo, va a ser el mismo volumen de ese cuerpo, ¿sí? En este caso le pusimos una forma regular para facilitar el estudio. Entonces, el fluido BFD le llamamos fluido desplazado por ese cuerpo, y B sub CS sería el volumen del cuerpo sumergido. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque puede haber casos en el que el cuerpo puede estar sumergido total o parcialmente, como vamos a ver enseguida. Entonces le llamamos así para que nos vayamos acostumbrando a la nomenclatura. Entonces, como decíamos, vamos a emplear el subíndice F minúscula para designar al fluido, FD para el fluido desalojado, que sería esto, ECS, el volumen del cuerpo sumergido, y CE, volumen del cuerpo emergente, porque si no está totalmente sumergido, va a haber una parte de ese cuerpo que va a emerger en este caso va a flotar, va a emerger de la superficie, ¿sí? Entonces, desde ya vamos diciendo cuál va a ser los subíndices que vamos a emplear. Entonces, como decíamos anteriormente, la cara superior de su fluido hay una fuerza en el lado superior, ¿sí? Que llamamos P superior por A, ¿sí? De la misma manera, en el lado inferior tenemos una fuerza inferior, que vamos a llamar la fuerza inferior igual a P inferior por área, ¿sí? Si tomamos una referencia acá en el punto ¿sí? Que está indicado, la línea diámetro, el diámetro y el triángulo de referencia, ¿sí? Le llamamos I sub 0, o sea, a partir de ahí vamos a tomar la medida. O sea, en ese punto, para mí, I es igual a 0. Podría haberlo tomado desde abajo, bueno, pero lo tomamos desde arriba, para que se vayan habituando a la forma indistinta de tomar la referencia, pero siempre con la precaución de nunca olvidarla, porque si olvidamos, tomamos la referencia para acá y después medimos al revés, bueno, entonces nos va a dar todo mal. Entonces siempre tomamos una referencia. Supongamos que de la cara superior, ¿sí?, está a una distancia I1 de la superficie. Y la cara, por lo tanto, entonces, la presión que va a ser en ese punto, habíamos dicho que va a ser esa columna de líquido, de fluido, que va a ser la presión hidrostática. La densidad del fluido por G y por I1, ¿sí? Y por A, que sería para transformarla en fuerza, ¿sí? Y acá estamos viendo que I1 por A es el volumen del fluido, ¿sí? En esa parte. De la misma manera, si nosotros tomamos a la superficie inferior, le llamamos que está a una distancia I2 del punto de referencia, vamos a tener otra columna, una columna hidrostática, ¿sí? Pero con esta altura I2. ¿Sí? Entonces, de acá, ¿qué decimos? Va a haber una fuerza neta. La fuerza neta va a estar dada por la diferencia entre la fuerza inferior menos la fuerza superior. Si hacemos, sería esta fuerza la fuerza neta, ¿sí? Nosotros sumamos, hacemos, digamos, como sería como el diagrama del cuerpo libre. Entonces, si reemplazamos fuerza inferior menos la fuerza superior por el equivalente acá, que acabamos de plantear, reordenamos, entonces la fuerza neta, al cual está sometido ese elemento de volumen, va a ser la densidad igual a la densidad del fluido por G y por A. Y por esta diferencia de altura. Pero
esa diferencia de altura I2 menos I1 la podemos llamar H, ¿sí? Entonces, si reordenamos, me queda que la fuerza neta va a ser la densidad del fluido por G, por A y por H, ¿sí? A por H ya tiene unidades de volumen, esto es unidades de longitud al cuadrado por unidades lineales, ¿no es cierto? Metros cúbicos, centímetros cúbicos, etc. ¿Y ese qué sería? Sería el volumen del cuerpo sumergido. En este caso, está todo el cuerpo sumergido, o sea que en este caso el volumen del cuerpo sumergido sería el volumen del cuerpo, volumen total del cuerpo. Y va a ser igual a ¿qué? Al peso del cuerpo. O sea, la fuerza neta, para que esté en equilibrio, tiene que ser igual al peso del cuerpo, ¿sí? Y está bien, W del cuerpo es masa del cuerpo por el G del cuerpo. Entonces, esta parte le llamamos empuje de fluido del fluido o fuerza de flotación o fuerza boyante, que también en algunos libros lo van a encontrar con ese término, ¿sí? O sea que sufre un empuje, sufre una fuerza que llamamos empuje, que va a estar dada por la densidad del fluido, por la aceleración de la gravedad y por el volumen del cuerpo sumergido. En este caso, el cuerpo sumergido, recordemos que acá ha desalojado un volumen igual de fluido, ¿sí? Entonces quiere decir que también ese volumen del cuerpo sumergido lo podemos reemplazar por el volumen del fluido desalojado. Entonces, en definitiva, fíjense que el empuje es una fuerza que es igual al peso del fluido desalojado. Bueno, como decíamos acá, todo dice, como el volumen total del cuerpo le llamamos BC, ¿sí? El volumen total del cuerpo, ¿cuál sería? En términos generales va a ser lo que esté sumergido más lo que pudiese emerger. Como en este caso todo el cuerpo está sumergido, el volumen emergente es cero, ¿cierto? Es cero y directamente me queda que el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen total del cuerpo, ¿sí? De esa manera yo puedo poner directamente, como el volumen del cuerpo es igual al volumen del cuerpo sumergido y a su vez igual al volumen del fluido desalojado, puedo poner cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, de ahí yo puedo poner esto, o sea que la densidad del fluido por el volumen del fluido desalojado, hago conexión entre estas dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo igualo esta y esta, lo que se me va a simplificar va a ser la aceleración de la gravedad. Entonces establezco esta relación, ¿sí? Que la densidad del fluido por el volumen del fluido desalojado igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, ¿sí? Si un cuerpo, entonces, el principio de Arquímedes se enuncia de la siguiente manera. Entonces, si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, ese fluido ejerce una fuerza vertical de abajo hacia arriba, que le llamamos empuje, ¿sí? igual al peso del volumen del fluido desplazado por el cuerpo, desplazado o desalojado. Es igual al peso del volumen, o sea, este es un volumen del fluido desalojado y el peso sería recordemos, la densidad, ¿sí? Por el volumen, ¿sí? O peso específico, densidad por G, por el volumen. O esto, recordemos que el producto de la densidad por la aceleración de la gravedad es el peso específico. Entonces, si reordenamos un poquito esto, fijémonos que me queda que la densidad del cuerpo sobre la densidad del fluido es igual al volumen del cuerpo sumergido sobre el volumen total del cuerpo, ¿sí? Porque no todo el cuerpo puede estar sumergido, solamente una fracción. O bien podemos decir, como el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del fluido desalojado, también lo podemos poner de esta manera. O sea que esta relación nos da una medida de la superficie que esté, una fracción de la superficie de ese cuerpo que esté sumergido. Ya vamos a ver un poquito con más detalle en 2 o 3 transparencias más adelante. Entonces, el principio de Arquímedes, como decíamos, por ejemplo, tenemos dos vasos, ¿sí? Con líquido conteniendo dos cuerpos de distinta densidad, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? Supongamos que sean de la misma masa. Puede ocurrir, o sea, en ambos, ¿no es cierto? Va a ocurrir la misma
situación física, que va a tener un peso, cada uno va a tener su peso y cada uno de ellos va a sufrir un empuje distinto, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trata del mismo líquido, son distintos cuerpos. Bueno, como dijimos, esto hay una situación de equilibrio, nosotros podemos plantear un equilibrio, o en general podemos plantear la segunda ley de Newton en función de siempre tomamos un sistema de referencia, como estamos indicando acá. Entonces, en general, nosotros no conocemos nada de la cuestión que planteamos, algo general. ¿Qué es lo general? Bueno, que haciendo en base al principio de a la, a la segunda ley de Newton, en el diagrama del cuerpo libre, ¿sí? Vamos a tener el empuje menos el peso igual a la masa por aceleración. Sería la situación general, ¿sí? De que haya un movimiento. Bueno, si hacemos lo que acabamos de ver, que la densidad, que el empuje va a la densidad del fluido por el volumen del fluido, ¿por qué? O sea, el peso de ese volumen de fluido desalojado, menos la masa del cuerpo, que sería la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, porque la aceleración de la gravedad va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración, ¿sí? Si ordenamos eso, entonces tenemos los siguientes casos. Tenemos un caso de objeto completamente sumergido, ¿sí? Si está completamente sumergido, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo sumergido va a desplazar un volumen de fluido igual al cuerpo sumergido. Y por lo tanto, ese cuerpo sumergido es el volumen del cuerpo total. O sea que tenemos esta igualdad. Si hacemos acá, en esta expresión, ¿qué nos va a dejar? Trabajamos, nos queda esta expresión. En base a esta expresión, vamos a ver si el fluido, de acuerdo a la densidad relativa entre el fluido y la densidad del fluido y la densidad del cuerpo, vamos a ver si hay aceleración o hacia arriba o hacia abajo. Es decir, en una palabra, esta relación de densidades me va a permitir dirimir la dirección del movimiento de ese elemento, de ese material que está sumergido en el líquido. Por ejemplo, se presenta los siguientes casos. Si la densidad del fluido es mayor que la densidad del cuerpo, o sea, ¿qué significa? Que este cociente es mayor que 1. Supongamos 1,5. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que 1,5 menos 1 va a ser 0,5. ¿Qué quiere decir? Que A es positivo, la aceleración es positiva. Entonces el cuerpo sube, va hacia arriba de acuerdo al sistema de referencia que hemos tomado. ¿Sí? Asciende. ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando ustedes tiran al agua algo, en un principio ven que se hunde y de pronto flota. ¿Sí? Bueno, se debe a este caso, por ejemplo. La densidad del fluido es mayor que la del cuerpo, entonces puede flotar hasta un determinado va a estar sumergido hasta un cierto punto, ¿sí? En el otro caso, de que si el fluido es menor, la densidad del fluido es menor que la del cuerpo, o sea que, ¿qué va a pasar? Si esto es menor que esto me va a dar un número menor que 1. Si es menor que 1, este término es negativo, entonces la aceleración acá, la dirección de la aceleración es negativa, que me indica que el fluido va a bajar, va a descender, ¿sí? ¿Correcto? Bueno, y por último, sería el caso B. Por último, si la densidad del fluido igual a la densidad del cuerpo, entonces esto igual a esto, entonces 1 menos 1 es 0, ¿qué quiere decir? Que la aceleración es 0, el cuerpo permanece en equilibrio. Entonces, la densidad, el valor relativo de la densidad tanto del fluido como del cuerpo, me va a dar la dirección del movimiento del cuerpo. ¿Sí? Está dada por esa relación de densidad. En el caso 2, vamos a tener, supongamos que esté un cuerpo parcialmente sumergido. ¿Sí? En el caso anterior, en este caso el cuerpo flota. ¿Sí? El otro podemos decir sí flota, pero flota, en el caso anterior, volvemos un poquito, flota 2 aguas. En este caso, cuando la densidad del fluido igual a la densidad del cuerpo, decimos que el fluido permanece entre 2 aguas. ¿Sí? Está sumergido a una cierta altura.
Acá seguramente se viene hasta el fondo, seguramente acá en algún momento va a venir hasta el fondo, pero va a estar sumergido, ¿sí? En este caso va a estar también sumergido, pero entre dos aguas, ¿sí? Cuando llegue la densidad del fluido sea igual a la densidad del cuerpo. Y en este caso va a llegar un momento que a lo mejor puede quedar sumergido a dos aguas, o en el caso que veremos ahora, enseguida puede estar parcialmente sumergido. ¿Qué sería eso? Que yo introduzca y queda una parte que está sumergida y la otra parte que emerge, ¿sí? De la misma manera nosotros podemos hacer el balance de fuerza, tanto del empuje como el peso del cuerpo. Bueno, en este caso decíamos como esto es igual a cero, el tamaño de estos dos vectores que están simbolizados acá es igual a cero, por lo tanto la aceleración es cero. Entonces, es un cuerpo que está en equilibrio estático y parcialmente sumergido. Entonces directamente me queda la relación que ya vimos hace un par de transparencias atrás. Si nosotros reordenamos esto, ¿sí? Me queda que la densidad del fluido por el volumen del fluido desalojado, que sería lo mismo del cuerpo sumergido, es igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. ¿Sí? Recordemos que el volumen del cuerpo es el volumen total del cuerpo, ¿sí? Y el volumen del cuerpo sumergido es una medida también del volumen que ese cuerpo desalojó de fluido, ¿sí? Y podemos hacer producto cruzado. Y a su vez, bueno, acá lo vemos, ¿sí? Está bien. Me está dando, es una medida de la fracción sumergida, que queda sumergida de ese cuerpo, ¿sí? Puede estar sumergida a la mitad, un cuarto, un 20%, un 10%. Entonces, esa sería la fracción. En función de eso podemos resolver los problemas. Y esta ecuación entonces nos muestra que la fracción del volumen del cuerpo que está sumergido es igual a la relación de densidades entre el cuerpo total, del cuerpo, perdón, que se sumerge y la del fluido. Y después luego podemos ver, hacer experiencia de cómo determinamos la densidad de sólidos. ¿Cómo hacemos? Entonces, supongamos que tenemos este sólido que tiene una forma irregular, ¿sí? Y de lo cual lo único que podemos saber es proceder a determinar su masa a través de un dinamómetro, ¿sí? Registramos el peso de ese cuerpo de densidad X que no conocemos. ¿Y luego qué hacemos? Esto lo determinamos experimentalmente. Luego, ¿qué hacemos? Lo sumergimos en un recipiente de un líquido de densidad conocida, supongamos agua. Entonces, obviamente, ese peso va a tener un peso menor que en el aire, el peso real, que llamamos P', que también lo registramos con el dinamómetro y le llamamos peso aparente, ¿sí? Que sería la presión, el peso que tendría sumergido en agua. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Entonces, por un lado tenemos que el peso es la densidad de ese cuerpo por G, por el volumen del cuerpo. Por otro lado, también tenemos que el volumen del cuerpo está totalmente sumergido, igual al volumen del cuerpo desalojado. Y por otro lado tenemos este balance de fuerza, ¿sí? Sí, este sería el peso real, peso, digamos, en el aire, y este P' sería el peso aparente. Entonces, si hacemos el pasaje de término, me queda el empuje va a ser igual al peso real menos el peso, digamos, sumergido. Sería el peso aparente. Ese sería el peso aparente. Bueno, si aplicamos las igualdades anteriores, reemplazamos. Si el empuje, vemos que es igual al peso del fluido desalojado. Sería esto. ¿Sí? Reemplazamos, despejamos B del cuerpo de esta expresión, P del cuerpo igual a la densidad del cuerpo G, ¿sí? Y también va a ser igual a ¿qué? Al empuje dividido en la densidad del fluido, ¿sí? La densidad del fluido por G, ¿sí? Si simplificamos, bueno, se simplifica y me queda esto. Despejamos la densidad de este cuerpo, que va a ser igual al peso, el peso real dividido en el empuje por la densidad del fluido. El peso lo hemos registrado en este dinamómetro y el empuje lo hemos determinado en función de dos cantidades que ya hemos medido. En este dinamómetro, que me mide el peso aparente, y el otro que es el peso real. Esto lo conozco por la experimentación y esto también lo conozco. Entonces, en función de las medidas que yo hago, puedo determinar la densidad de ese cuerpo.
La otra aplicación puedo determinar, así como he determinado la densidad de ese cuerpo, puedo determinar la densidad de dos líquidos. Bueno, nos vamos, ya que hicimos la experiencia anterior, vamos a tomar como un dato lo que hicimos en la experiencia anterior. O sea, hemos determinado el peso y la densidad de ese cuerpo. Ya lo tenemos como dato. Tenemos el registro del peso real del cuerpo y la densidad de ese cuerpo. Ahora, ¿qué hacemos? Lo hemos sumergido, supongamos, como ya vimos, ese cuerpo lo sumergimos en agua, o sea, en un líquido de densidad conocida, que es agua. Bueno, ahora y registramos un peso aparente, ¿no es cierto?, que es menor al peso real, ¿no es cierto?, en función, que es menor en función del empuje que sufre ese cuerpo en este fluido que es el agua. Ahora, para determinar, supongamos que queremos determinar la densidad de un fluido X distinto, o sea, ese sería esto, ¿sí? El empuje sería igual a P menos el P', ¿sí? El peso real menos el peso sumergido en agua, sería el empuje. Si queremos determinar la densidad de este fluido, que tiene un distinto color para simbolizar de que es distinto, y hacemos lo que hacemos lo mismo, lo sumergimos ahí, ¿y qué registramos? Vamos a registrar otro valor de peso distinto. ¿Por qué? Porque la densidad de este fluido es distinta a la del agua. Entonces registramos estos dos valores. ¿Cuál sería esa? Vamos a tener otro tipo de empuje, y el que va a ser constante va a ser el peso en el aire, se va a hacer la referencia. O sea, tenemos dos empujes, en el agua y en el fluido incógnito. Bueno, y recordemos que el empuje es igual a la densidad, en este caso, ¿sí? El fluido X va a ser la densidad del fluido X por G por B. Y en el caso del agua, la densidad del agua por G por B. Si hacemos un cociente entre los dos, ¿sí?, se cancelan y me queda que es el empuje en el fluido incógnita dividido en el empuje en el agua. Está en relación entre las densidades del fluido desconocido y respecto del agua. El empuje prima reemplazo por los valores que he tomado a las mediciones, y el otro E, que va a ser este otro valor. Entonces queda, digamos, para determinar la densidad de ese fluido X en función de las mediciones que acabamos de hacer. P sería el peso del cuerpo, el real, ¿sí?, en el aire. P doble prima, va a ser el peso registrado en el fluido incógnita. Y P' va a ser el peso registrado en el agua. Todos son valores que se ha tomado la medición, multiplicado por la densidad del agua, que es conocido. Entonces practicamos la operación que está puesta acá con los números y determinamos la densidad del agua. Bueno, hasta acá llegamos. La próxima clase vamos a ver los fluidos en movimiento, la parte de fluidodinámica dejamos hasta acá. Espero que les sea útil, y bueno, les digo hasta la próxima clase, y muchas gracias por la atención.